Amigos, que Dios les bendiga. Bienvenidos a una nueva edición del Evangelio Diario. Estamos a sábado 17 de enero, en esta primera semana del tiempo ordinario. Y para hoy celebramos a Santa María Virgen en sábado. Y también en la liturgia de la iglesia recordamos y celebramos a San Antonio Abad. Este ilustre padre del monaquismo nació en Egipto hacia el año 250 y murió en el 356. San Atanasio, que era su amigo y celoso discípulo, escribió una bellísima biografía que no descuida ningún detalle para iluminar así su personalidad, las costumbres, el carácter, las obras y el pensamiento del padre del monaquismo. Al morir sus padres, distribuyó sus bienes entre los pobres, siguiendo a la letra el consejo de Jesús: si quieres ser perfecto, vende lo que tienes, y se retiró al desierto, donde comenzó a llevar una vida de penitencia durante 80 años. La experiencia del desierto, en sentido real o figurado, es ya un método de vida ascética, que consiste en la austeridad, el sacrificio y la extrema soledad. San Antonio no fue quien la inició, pero sí fue el ejemplo más insigne y estimulante. En efecto, aunque no redactó ninguna regla de vida monástica, ni animó a nadie a seguir su ejemplo, influyó mucho entre sus paisanos y después en toda la iglesia. El ejemplo de su extraordinaria aventura espiritual, aunque en ese tiempo se carecía de los medios de comunicación de hoy, se conoció rápidamente hasta el punto que desde todo el oriente acudían a él monjes, peregrinos, sacerdotes, obispos, enfermos y necesitados en busca de consejo de ayuda. El mismo Constantino y sus hijos mantuvieron contacto con el santo Anacoreta. Amaba la soledad y el silencio, pero no por esto dejó de cumplir sus obligaciones como cristiano comprometido y de compartir con los demás los dones con que Dios lo había favorecido. 2 veces dejó su lugar de soledad para viajar a Alejandría, pues sabía que su presencia infundiría valentía a los cristianos perseguidos por Maximino. En otra ocasión regresó por invitación de San Atanasio, para exhortar a los cristianos a mantenerse fieles a la doctrina del Concilio de Nicea del 325. San Antonio en el desierto fue blanco de los ataques del maligno que se le aparecía bajo formas angelicales, humanas o bestiales. Pidamos pues la poderosa intercesión de San Antonio Abad. Y para hoy, sábado 17 de enero, tomamos el texto bíblico del Evangelio según San Marcos, capítulo 2, versículos 13 al 17. En aquel tiempo, Jesús salió de nuevo a caminar por la orilla del lago. Toda la muchedumbre lo seguía y él les hablaba. Al pasar, vio a Leví, Mateo, el hijo de Alfeo, sentado en el banco de los impuestos y le dijo: «Sígueme». Él se levantó y lo siguió. Mientras Jesús estaba a la mesa en casa de Leví, muchos publicanos y pecadores se sentaron a la mesa junto con Jesús y sus discípulos, porque eran muchos los que lo seguían. Entonces, unos escribas de la secta de los fariseos, viéndolo comer con los pecadores y publicanos, preguntaron a sus discípulos: «¿Por qué su maestro come y bebe en compañía de publicanos y pecadores?». Habiendo oído esto, Jesús les dijo: «No son los sanos los que tienen necesidad del médico, sino los enfermos. Yo no he venido para llamar a los justos, sino a los pecadores». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muchas veces nosotros pecamos de sentirnos puros, pecamos de pensar que ya estamos salvados, pecamos porque nos sentimos agrandados, es decir, superiores a los demás. Hoy nos damos cuenta que a través del Evangelio Jesús se rebaja hasta aquel nivel de los pecadores, de tal manera que los busca, toma la iniciativa, come con ellos y los redime perdonando sus pecados. Es más, llama a muchos de ellos para seguirle siendo sus apóstoles. En este caso no es la excepción, pues también Jesús llama a Mateo. Hoy nos quedamos con la versión que el evangelista San Marcos, que en el capítulo 2 nos presenta de San Mateo, la llamada de Mateo. Y justamente Jesús
va por el camino. Al pasar vio a Mateo, hoy el texto lo llama Leví, Jesús le cambia el nombre. Después del encuentro con Jesús hay un cambio de nombre, lo que supone un cambio de vida. Y Jesús lo vio y lo llama, diciéndole, sígueme, una sola palabra, pero que supone una acción profunda, que supone un conocimiento impresionantemente grande y que supone una convicción de iniciativa divina hacia aquel hombre. Aquel San Mateo se levantó y lo siguió. Hoy muchos señalan a Jesús. Nos dice el texto que muchos publicanos, ¿sí?, muchos escribas estaban también siguiendo a Jesús y se dan cuenta que Jesús se sienta con pecadores a la mesa y entonces empiezan a criticarlo, sobre todo la secta de los fariseos, porque dicen que su maestro come y bebe en compañía de publicanos y pecadores. Mas Jesús responde con una frase tajante: no son los sanos los que tienen necesidad del médico, sino los enfermos. Yo no he venido para llamar a los justos, sino a los pecadores. Y esta es una frase que se menciona desde la boca de Cristo para todas las generaciones del mundo entero y de todas las épocas, incluyéndonos. Jesús lo dice de cada uno de nosotros. Es que no necesitan médicos los sanos, sino los enfermos. Hermano, hermana, tú y yo estamos enfermos siempre y cuando hayamos renegado de Cristo. Estamos enfermos siempre y cuando hayamos aceptado el pecado en nuestras vidas. Siempre y cuando no hayamos seguido las instrucciones del Evangelio. Siempre y cuando nos hayamos apartado de la ley de Dios. Y por eso hoy nosotros nos sentimos privilegiados de que esas palabras que Cristo pronuncia son invocadas sobre nosotros. Somos esos enfermos. Y cuando alguien te pregunte ¿por qué vas a la iglesia? Si hay gente mediocre, hay gente hipócrita, hay gente chismosa, hay gente pecadora, tú dile, voy precisamente por eso, porque soy un enfermo que va al hospital. La iglesia es un hospital y soy un enfermo que va a curarse al hospital y que está en proceso de curación. Nunca hemos terminado de curarnos. Cristo es el médico y cuando vamos a curarnos, poco a poco el Señor va mitigando nuestras heridas, va dándonos la sanación. Y no significa que por eso quedemos completamente curados, completamente limpios. Hoy le pedimos al Señor que nos ayude a seguir sanando, que sea Él el médico que sane nuestras almas, que perdone nuestros pecados, que nos ayude a acercarnos a los sacramentos y sobre todo a la confesión, para que de esa manera podamos sentir su gracia y su infinita misericordia. Hoy Jesús lo dice, no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Sintámonos dichosos, porque nosotros somos esos pecadores de los que Jesús habla en este día. Y por eso, si tú alguna vez te equivocaste, tuviste tentación y caíste en el pecado, y Jesús hoy te redime, te levanta y te has arrepentido, Jesús te ha perdonado y te invita a seguirlo, no cabe ni la más mínima duda que ya no vas a juzgar al prójimo, porque antes de juzgar te vas a dar cuenta que tú primero has estado en ese estado. Has caído en ese pecado. Tú primero has tenido necesidad de la misericordia de Dios. Y solo aquella persona que ha experimentado la misericordia de Dios es capaz de no criticar, de no señalar, de no juzgar, de no condenar, sino más bien de agradecer la misericordia que Dios ha tenido en su vida y agradecer la misericordia que Dios sigue teniendo en la vida del prójimo. Que el Señor nos bendiga. Que María Santísima nos guarde y que gocemos de la fiel custodia de San José. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Comparte este audio y hasta mañana.